6:52 de la mañana, ya está con nosotros la diputada Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional, un poco para ampliar y actualizar el tema del registro de venezolanos en el exterior. Han llevado una investigación bastante minuciosa y quería saber, porque he logrado hablar con varios expertos, sobre todo de la Universidad Católica Andrés Bello, y ha cambiado ciertamente la figura del migrante. Hace algunos años se iban de alguna manera un poco más organizada y ahora lamentablemente se habla incluso de una migración forzada. Pero ¿cómo va esto a través de la Comisión de Familia del Parlamento? Sí, buenos días, Denis, y de verdad muchísimas gracias por estar aquí en Primera Página y a toda la teleaudiencia. El trabajo que hemos venido desarrollando desde la Comisión de Familia a través del RIVE, que es el Registro Internacional de Venezolanos en el Exterior, se hizo un poco para tratar el tema de la familia dividida, separada, a consecuencia de la migración, que hoy está considerado un éxodo inédito de paso y descontrolado, porque todos los días salen venezolanos, como sea, para buscar vida y calidad también. En este caso, para garantizar a su familia lo que el Estado no garantiza, que es una mejor calidad de vida, mejor situación para vivir, cosa que lo pudimos observar la semana pasada, hace 2 semanas, cuando estuvimos en Cúcuta y pudimos estar en la frontera, donde una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo en carne propia. Vi algo que me conmovió muchísimo: venezolanos sin mirada. Cuando sabes que vas a cruzar esa frontera y lo que te queda, lo que tienes es incertidumbre de lo que no sabes que vas a encontrar después de allá, sobre todo cuando últimamente la mayoría de los venezolanos que se están yendo se van sin pasaportes, se van sin planificación, se van simplemente porque la esperanza de vida está detrás después del otro lado del puente. Pero peor aún fueron las cifras oficiales que dio el gobierno de Santander, el gobernador del norte de Santander, que dio cifras escalofriantes, donde hablaba de 30.000 venezolanos diarios que salen por la frontera de Cúcuta y que en su 60% muchos se quedan en Colombia y la mayoría se van para allá. A abastecerse y regresan. Sí, desde que abrieron la frontera en Colombia, 20 millones de venezolanos han pasado por la frontera. 20 millones de venezolanos, de los cuales 17 millones regresan, ¿no? Quiere decir que hay 3 millones que prácticamente no regresan porque se quedan en Colombia o se van a otros países de Sudamérica, porque prácticamente se están yendo por tierra. Pero cuando ves ahorita el venezolano que se va, el venezolano que cuando tú le preguntas por qué se va, muchos te dicen, la mayoría de los casos te dicen que es por falta de comida, por falta de medicinas, porque se están muriendo de hambre y porque ya están cansados de comer yuca o papa. O sea, quiere decir que también la alimentación de los venezolanos cada vez está más deteriorada y eso forma parte de toda esta crisis que estamos viviendo y la consecuencia de ella es la migración. Diputada, el tema de la migración también, y usted hablaba de quienes se van sin pasaporte. ¿Qué se puede hacer o qué gestiones se están haciendo por el tema de los consulados? Que tengo entendido hay una suerte de abandono hacia los venezolanos que se han ido. Nosotros en el RIVE, cuando abrimos el RIVE, quisimos tener esta herramienta de información para poder lograr investigaciones y tener cifras oficiales y datos oficiales que lo determina la Comisión y la Asamblea Nacional. Uno de los casos más terribles que nosotros tenemos es la violación de todos los derechos que se le hacen a los venezolanos, no solamente en el Venezuela, sino también ahora en el exterior. El 26% de los venezolanos inscritos en el RIVE han visitado el consulado. Quiere decir que no todos han participado en ir al consulado y muchos han denunciado que no tienen la posibilidad de renovar su pasaporte y el estatus legal del país donde se encuentran está en riesgo porque el gobierno o el Estado desde los consulados no le garantiza la renovación de pasaportes o inclusive a los venezolanos que están naciendo en el exterior no se les niega también su derecho a la identidad. ¿Pero por bajo ejemplo, qué argumento? ¿Por qué? Bueno, el argumento es que no hay material, el argumento es que no hay línea, el argumento es que no hay nada para los venezolanos e inclusive hemos recibido denuncias dentro del RIVE, porque inclusive los venezolanos que se inscriben pueden informar sobre casos que están viviendo o padeciendo, e inclusive amenazas de mismos funcionarios del consulado, que sabiendo que el estatus legal de muchos venezolanos en el país donde se encuentran no es regular, entonces más bien reciben esa amenaza y chantaje y por el temor inclusive a no tener confianza en la institución no visitan por temor a ser deportados. Eso pasa
Eso lo hemos denunciado desde la Asamblea Nacional, pero peor aún, el Estado tampoco garantiza la unificación familiar, que es también un derecho del venezolano, del migrante que se va, que tiene derecho a reunificarse con su familia. De hecho, quienes se van en su mayoría son cabezas de hogar, pero también se van al buscar estabilidad y una vez que se establecen tienen derecho a reunificarse con sus hijos o con sus esposas o con la familia en sí al país donde se encuentran. Y aquí en Venezuela se encuentran entonces también limitados porque tampoco se les puede sacar el pasaporte, hay limitaciones para sacar pasaporte, hay familias que se ven obligadas a caer en mafias dentro del SAIME para poder obtener el pasaporte o simplemente la cédula de identidad si los niños son menores de edad, son menores de 9 años antes de sacarse la cédula y obviamente es un requisito indispensable para poder obtener el pasaporte, pero es un requisito indispensable el pasaporte para viajar fuera de Venezuela por avión. Y en este caso, el gobierno y el Estado, que lo sabe porque se denuncia, tampoco garantiza ese derecho a la identidad, violando en este caso el derecho de los ciudadanos a unificarse a su familia. Y es la familia, al final, la que sufre los embates de esta crisis, es la familia la que sufre los embates de la separación, de la migración, y obviamente cuando el padre de familia o madre de familia se va para buscar esa calidad que hoy no la tiene en Venezuela, resulta que se siente también desprotegidos, y el estado de indefensión que nos encontramos los venezolanos también nos obliga a tener que seguir exigiendo nuestros derechos, y hoy vemos cómo la mayoría de nuestros trabajadores profesionales se han ido, vemos cómo los venezolanos que también cotizan en el Seguro Social, que es la masa laboral, la que se va, porque obviamente el gobierno, la situación económica hace que no les alcance el dinero para vivir. Ir a trabajar es muy costoso, ir a trabajar es indignante, ir a trabajar y a producir en Venezuela en este momento es humillante, y obviamente el trabajo, el derecho al trabajo y el derecho y el valor del salario tampoco existe en Venezuela, y obviamente la decisión es irse. Pero inclusive, Estenis, discúlpame que te interrumpa, tranquila, el aumento de las enfermedades silenciosas, la depresión y el estrés emocional que vive el venezolano, cosa que también nosotros lo hemos tratado desde la Comisión de Familia, y sobre todo el estrés emocional en que se encuentran los niños, que ya no pueden salir a divertirse o a distraerse porque el tener que ir a buscar la comida o comprar alimentos o hacer mercado o utilizar cosas más necesarias para el hogar hace que los niños en este momento estén sufriendo de estrés emocional, hacinamiento emocional, precisamente porque ni siquiera un helado se le puede comprar o llevarlos al parque. ¿Hay algunas cifras, diputada? Por ejemplo, el informe de Tendencias Migratorias Nacionales de América del Sur asegura que la migración en Venezuela aumentó 895% en países suramericanos. Yo quería saber, y me lo va a responder por favor al regreso de esta pausa comercial, si en este registro se logra desglosar también el tema de las edades, porque eso también ha cambiado. Antes se iban quizás en los primeros años entre 25 y 30 años y ahora la cosa cambia. Aparentemente los chamos se están graduando de bachiller y lamentablemente se van. Son las 7 en punto, estamos conversando con Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional. Si tienen preguntas, @primerapágina, ya venimos.